Nuestra misión es custodiar, amado, el Evangelio, sin editarlo ni suavizarlo. Al final del camino, el objetivo no es la popularidad ante el mundo, sino la fidelidad ante el Maestro, para que un día podamos escuchar: bien, buen siervo, en lo poco he sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu salvación. Estamos escuchando, amado, una verdad que nos hace libre, o una mentira que nos quita la mirada del blanco de la soberana vocación, la cual es Jesucristo. En la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si los hermanos que están ahí tienen una palabra, amado, busquen 2 Timoteo 4:5, amado, aleluya. Mira, a lo que el Espíritu dice, aleluya, a la iglesia en esta poderosa noche que Dios nos regala de estar aquí, aleluya, aleluya. Y dice la poderosa palabra de la misma bendición, amado: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Que voy a estar predicando bajo el tema anclados en la verdad, aunque me cueste. Padre, gracias, te damos la gloria, te damos la honra, Espíritu Santo. A ti la gloria, Espíritu Santo. Habla, ministra, Padre Santo, toca los corazones. Oh, alerta, Padre Santo, alerta. Oh, para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Se puede sentar, amado. Anclados en la verdad que nos cueste. Quiero primero, amado, hablarte qué es un ancla, y bíblicamente te lo voy a explicar. En Hebreos capítulo 16, 19 dice: la cual tenemos como segura, firme ancla del alma, y que penetra hasta el dentro del velo. Y el ancla, amado, es el vínculo invisible con la eternidad. En la cosmovisión, amado, bíblica, el ancla no es solo un objeto de seguridad, sino una metáfora de la resistencia trascendente. Mientras el mundo, amado, ve el ancla como algo que se hunde en el fondo marino, la Biblia invierte la dirección. Nuestra ancla no baja a las profundidades, sino que asciende a las alturas. La paradoja, amado, del ancla ascendente del pasaje que hemos leído en Hebreos, amado, define la estabilidad. Nuestra esperanza penetra hasta dentro del velo, lo que significa que el punto de sujeción no es el suelo firme de este mundo, que es temporal y cambiante. Escuche bien, amado. Sino el lugar santísimo celestial. Significa, amado, que estamos amarrados a la presencia misma de Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Escuche, amado, escuche. Nuestra estabilidad no depende de que el mar se esté calmo, sino de que el lugar donde el ancla está enganchada es inamovible, que no se mueve. Quiere decir, amado, este texto que especifica que el ancla del alma, de nuestras almas, es que en medio de las tormentas emocionales, las crisis de fe o el naufragio de las circunstancias, el creyente posee una doble seguridad. Seguridad externa es la promesa inmutable de Dios. Seguridad interna es, amado, la paz que sobrepasa el entendimiento, que actúa como el peso que impide que las corrientes del mundo, escuche, amado, nos arrastren hacia el caos o a la deriva espiritual. El símbolo de la resistencia silenciosa históricamente, amado, el ancla fue la cruz. En las catacumbas, amado, de Priscila en Roma, el ancla no solo representaba esperanza, sino identidad, que en medio del caos y de las situaciones de nuestra vida, amado, el ancla representa nuestra esperanza en Dios.
nuestra identidad y valor. Para el cristiano como tú y yo, amado, el ancla era el recordatorio de que la muerte no era el final, sino, amado, el puerto definitivo. Y unir el ancla con la cruz significa entender que la firmeza no venía del esfuerzo humano, sino del sacrificio de Cristo, quien es el precursor que ya entró detrás del velo. En resumen, el ancla, amado, el ancla bíblica representa la esperanza escatológica, la certeza de que aunque el barco de nuestra vida sea sacudido por la tempestad, la cadena nos une a Cristo, que es irrompible. No somos náufragos del destino, sino viajeros asegurados por una esperanza eterna. Por eso, amado, cuando Pablo escribió este gran verso, amado, Pablo tenía la seguridad, la firmeza y la esperanza en aquel que lo había llamado. Pablo tenía un carácter, Pablo tenía una identidad, amado. Oh, gloria a Dios. Y ahora yo entiendo, amado, mientras yo buscaba, aleluya, el Espíritu Santo, amado, me llevó este verso y buscaba la historia en donde se encontraba Pablo. Me entendí, amado, que Pablo tenía carácter y Pablo tenía identidad. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Porque el hombre que habló de dones y habló de frutos, él sabía de lo que estaba hablando. Escucha, amado. Porque los dones, amado, es lo que tú haces. Y podemos hacer muchas cosas, amado, pero el fruto es lo que tú eres. El don no es tu función, amado. Podemos hacer miles de cosas, pero el fruto es tu identidad. Porque lo que tú haces no define quién tú eres. ¿Usted escuchó, amado? Lo que tú haces, amado, no define lo que tú eres. Porque puedes hacer y tener muchos dones, pero carecer del fruto del Espíritu, carecer de amor, carecer de gozo, carecer de paz, carecer de paciencia, carecer de benignidad, carecer de fe, carecer de mansedumbre, carecer de templanza, amado. Y esto debemos entenderlo, amado, en medio de las circunstancias que vivimos en estos últimos tiempos, amado, que tanto lo necesitamos. Necesitamos carácter, identidad de quién realmente somos en Cristo. Y ese es el ancla que tú y yo debemos, amado, entender. Que las emociones no nos muevan, que los problemas no nos muevan, sino anclarnos en la poderosa palabra de Dios, amado, en la verdad que nos hace libre. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Por eso cuando Pablo escribió y le dijo a Timoteo, aleluya, que le dijo, amado, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Dios está diciéndole por medio de Pablo a Timoteo, que avives el don de Dios que le fue dado por imposición de mis manos, que solo el Espíritu Santo da dones para edificar la iglesia. Ahora, amado, Dios a través de Pablo te quería que Timoteo entendiera, amado, que tenía que trabajar en su carácter porque Timoteo era tímido. Y Pablo le dijo en el verso 7, amado, oh, gloria sea el nombre del Señor, del capítulo 1, le dijo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Tener un carácter débil significa, amado, que la persona no es dueña de sí misma. Aleluya. Sino esclavo de las circunstancias, emociones o de las opiniones de los demás. Es falta de gobierno propio. El carácter débil es la ausencia del fruto de templanza, perdón, dominio propio y de la fe, fidelidad y firmeza. En resumen, amado, el carácter fuerte es aquel que logra alinear sus acciones con sus valores, sin importar la presión externa. El carácter débil es aquel donde los valores se doblan ante la presión, la comunidad o el placer momentáneo. Oh, gloria a Dios. Cuando estudiamos esto a profundidad, amado, el Señor me trae una sola palabra. Eso se llama integridad.
¿Qué es integridad, amado? Que en el altar, entre la gente, en los secretos, seamos los mismos. Que no tengamos, amado, careta, sino que donde quiera que nos paremos, amado, seamos los mismos, íntegros, no delante del hombre, sino delante de la presencia poderosa del Señor. Aleluya. De aquel en quien vivimos, nos movemos y somos, y que vive dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos, amados, que anclarnos en la verdad, tener carácter y estar firme en lo que hemos creído. Quiero hacer un paréntesis, amado, porque mientras preparaba esto, amado, quiero dejarle una línea que Dios le dio a la pastora, amado, mi amada esposa, porque cuando queremos saber quién es quién, amado, no podemos mirar sus dones sino sus frutos. Porque la Biblia dice en Lucas 6:46 dice, porque de la abundancia del corazón, amado, habla la boca. Porque no es lo que tú haces, es quien tú eres. Y esta, amado, pequeña, aleluya, palabra, cuando la gente habla de usted, o quiere dañar su integridad, amado, escuche, o su testimonio, o dañar su reputación, recuerde que lo que están reflejando son sus propias ataduras que hay en su corazón. ¿Usted escuchó eso, amado? Porque el problema más grande que Pablo tuvo son aquellos que lo habían dejado solo. Los hombres que se estaban oponiendo a su ministerio, tratando de inducir palabras, doctrinas de demonios, falsos profetas, falsos pastores. Y a él le preocupaba aquella situación. Y le escribió a Timoteo la carta de un lugar, amado, que usted no se imagina. Este hombre era terrible. Porque la gente, como dije al principio, lo vuelvo a repetir, cuando la gente habla de usted y quiere dañar su integridad, quiere dañar su testimonio, quiere dañar su reputación, recuerde que lo que están reflejando, lo que están hablando son sus propias ataduras que hay en su corazón. Aleluya, poderoso, amado. Por eso Proverbios capítulo 4, verso 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aleluya. Porque hay que tener un carácter transformado, moldeado por el poder del Espíritu Santo. Y esto no se fabrica con esfuerzos humanos, amado. Se cultiva pasando tiempo en la presencia de Dios. Por eso, amado, me traigo un verso poderoso. Porque la gente dice, yo amo a Dios por aborrecer a su hermano. Y hay algo que debemos entender. Escucha, amado. Yo sé que hay gente que están ahí, amado. Escucha lo que Dios quiere decirte, hablarte de esta noche, amado. Hay gente que dice que aman a Dios, pero aborrecen a su hermano. Lo odian, le desprecian, le desean mal, amado. Y Dios me hablaba de esto, amado, porque yo quería tener una introducción y el Espíritu Santo me trajo por aleluya, trayecto. Porque es una realidad, amado, lo que Pablo le pasaba y lo que está pasando hoy en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está fracturado y necesita ser transformado. Necesita, amado, meterse a la presencia de Dios para que el Espíritu Santo saque aquellas cosas que se han metido, aleluya, como dijo la pastora, cosas del mundo, lo han mezclado con las cosas, aleluya, santas de Dios. Aleluya. Y hay gente, amado, que dice, yo amo a Dios, pero la Biblia dice que todo aquel que aborrece a su hermano, amado, es un homicida. Y la palabra aborrecer dice, una persona que odia, o que desprecia, o que le desea mal a otro, es un homicida. Y la Biblia dice, amado, sigue ese verso, dice, y ningún homicida entra en el reino de los cielos. Aleluya. Porque se convierte, amado, en un hombre que actúa como Caín, que mató a Abel por sus celos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mi alma alaba a aquel que vive por los siglos de los siglos, amado. Si tú entiendes en esta noche lo que el Espíritu Santo quiere hablarte, amado, tú sales transformado, libertado de aquellas cosas que el Espíritu Santo quiere trabajar en nuestras vidas. El don y el fruto, amado, del Espíritu tienen que trabajar juntos.
Por eso la Biblia, amado, en 1 Corintios 3, usted lo sabe, del 1 al 3, dice que si yo hablo en lengua o hago milagros y echo los montes, amado, si no tengo amor, nada soy. Nada me sirve, nada, amado. Porque hay un carácter, hay un fruto que hay que cultivarle en la presencia poderosa del Señor. Y me preguntaba en dónde se encontraba Pablo cuando escribió esta carta a Timoteo. ¿Cuál era su prioridad, amado? En ese momento que se encontraba en aquel lugar. Es increíble, amado, que tú debes entender. Yo encontré, amado, y Dios me habló que cuando tú te anclas, amado, no hay diablo ni demonio que te saque de donde Dios te ha puesto. No hay nadie que pueda moverte, amado. No hay emoción, no hay, amado, nada que te pueda mover, porque estamos anclados no en la tierra, sino en el cielo mismo, en las promesas de la poderosa palabra de Dios. Aleluya. Y el contexto histórico de la segunda carta a Timoteo, amado, escuche, nos traslada al año 67 después de Cristo, bajo el régimen del emperador Nerón, en una Roma donde el cristianismo ha sido declarado una religión ilegal, y criminal. El apóstol Pablo no se encuentra en una casa bajo custodia, amado, sino en el Tullianum, la sección más profunda de la prisión mamertina. Este lugar, amado, era una antigua cisterna de piedra caliza, un pozo subterráneo sin puertas ni ventana, donde los condenados eran bajados por un agujero en el techo. Escucha, amado, los detalles arqueológicos y bíblicos confirman, amado, que este calabozo estaba conectado con la cloaca máxima, el gran sistema de alcantarillado de Roma. Aleluya, en otras palabras decreta. El gran sistema de alcantarillado de Roma, lo que provocaba que la humedad y los desechos humanos, el estiércol de la ciudad, se filtraba constantemente por las grietas de la roca, inundando el suelo donde Pablo pasaba sus últimas noches. Y dice, amado, que le causaba problemas de respiración y de la piel. En esa oscuridad, amado, casi total, Pablo es un anciano que sufre el frío intenso del invierno romano, con un cuerpo quebrado por los azotes y las prisiones, y con el dolor emocional de haber sido abandonado por demás y otros colaboradores que temieron la muerte. Lo abandonaron, amado. Por eso Pablo escribió, amado, aleluya, gloria a Dios. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les ha tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, decía Pablo, y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Es que Pablo era terrible, amado. Anclados en la verdad, aunque nos cueste, amado. Aleluya. Es precisamente, amado, desde ese pozo de inmundicia, respirando los vapores de las cantarillas y con el frío calando los huesos, que Pablo entiende que su ejecución por decapitación es inminente, amado. Él no pide que se le rescate de la fosa, sino que se le traiga su capa para el frío y los pergaminos para estudiar la palabra, sabiendo que el verdugo ya estaba afilando la espada, y que la iglesia entrará en una era de apostasía, donde los hombres buscarán maestros que le endulcen sus oídos con fábulas. Y Pablo decía, amado, que sus últimas palabras no serán de queja, sino de mandato. Y con la autoridad que Dios le dio, de quien está a punto de ver a Cristo cara a cara, amado, Pablo levanta su pluma desde el estiércol de la prisión, amado, que casi, amado, lo tapaba, aleluya. Le entrega a Timoteo el encargo más solemne de la Escritura. Aleluya. Desde allí, amado, Pablo le escribió a Timoteo estas palabras, amado: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que predique la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya.
Oh, gloria a Dios. Mira, amado, en estos tiempos hay cosas que son negociables. Pero hay cosas que no son negociables. Porque la sana enseñanza que trae la salvación de tu alma y la transformación de tu vida no es negociable, amado, no es negociable. No es negociable. Por eso cuando Pablo le dijo a Timoteo, persistes tú en lo que has aprendido. Hay que persistir, amado, en lo que nosotros hemos aprendido. Y persistir quiere decir no dejarse arrastrar por la corriente. La verdad no cambia según las modas, amado. Mantenerse la verdad aun cuando el entorno va en dirección opuesta. No se basa en fábulas o inventos humanos. Es algo confiable, amado. Por eso la Biblia dice en 2 Pedro 1, 19 al 21, dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual habéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tener la palabra profética no es solo información, amado, es tener la convicción de que pase lo que pasa alrededor, hay un diseño y un propósito que se va a cumplir en nuestras vidas. Porque no se ajusta a la moda del momento, amado. Aleluya. Quiere decir, amado, que las ideas erróneas, amado, de enseñanzas erróneas, aleluya, no llegan con un letrero que dice, esto es falso. Sino que se infiltran, escucha, amado, se infiltran con astucia. Por eso hay mucha gente que están vestidos de ovejas y son unos lobos. Y se infiltran. Y Pablo le preocupaba a Timoteo, amado, porque son gente que se infiltran con astucia, enseñanzas que parecen buenas o aceptables. Pero ¿cuál es el objetivo, amado? El objetivo es la confusión, la destrucción y el desvío de la verdad, de sacarte de la verdad, de sacarte del plan que Dios ha diseñado para tu vida. La verdad de la poderosa palabra del Señor. Mira, amado, la Biblia dice en 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Escucha, amado, engañó a Eva. Dice, lo que hace la serpiente te observa y no te obliga, amado, sino propone. Sabe exactamente qué duda sembrar para que el otro actúe por sí mismo. Eso hizo en el Edén. Él viene, amado, con una astucia, amado. Satanás siempre viene con una astucia y te propone algo, amado. Porque él sabe exactamente cuando te siembra esa mentira, tú vas a actuar conforme a eso, porque ya te ha estudiado muy bien. Porque muchos, amado, muchos se han metido dentro del cuerpo de Cristo, amado. Lo que Pablo hablaba, aleluya, en esta poderosa palabra. Que la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar, amado, pero nadie quiere escuchar la verdad. La verdad que nos hace libres. Nadie quiere escuchar de arrepentimiento. Nadie quiere escuchar de pecado. Nadie quiere decir, amado, cuando alguien le dice a alguien, ten cuidado, la gente no quiere escucharte. La gente quiere escuchar lo que el oído quiere escuchar. Aleluya. La gente quiere escuchar, amado, aquellas cosas que le agrada al oído, pero no quiere escuchar, aleluya, la corrección de Dios. Cuando el Espíritu Santo les dice, cuidado, aleluya, que viene vestido de oveja, pero es un lobo y la gente no quiere escucharlo. Número 2, amado, la sutileza. No utiliza la fuerza, sino la palabra con astucia. La astucia, amado, reside en mezclar verdades con mentiras. Se puede llamar medias verdades. Número 3, amado, aleluya, él tiene una estrategia. Y dice, amado, que la serpiente identifica el punto débil, el deseo de conocimiento, poder, y lo utiliza como palanca. Aleluya, ¿usted entendió, amado? Te identifica el punto débil, amado, y cuando él sabe el punto débil, amado, viene, aleluya, lo utiliza como palanca para que tú caigas en la trampa. Oh, gloria sea el nombre del Señor. En una generación marcada, amado, por el entretenimiento, amado, y la filosofía, que alejan al ser humano de la verdad de Dios, amado, se levanta una advertencia urgente sobre el peligro de deslizarse
Ese proceso sutil y lento de alejarse de la verdad por descuido espiritual. Hoy vemos con preocupación cómo el mundo se ha infiltrado en los altares, transformando la iglesia de Jesucristo en ocasiones en un club social donde se busca endulzar el oído con mensajes emocionales que evitan el arrepentimiento, la confrontación con el pecado y la verdadera transformación del Espíritu Santo de Dios. Ante esta realidad, amado, el llamado es la integridad absoluta. Ser los mismos, como les dije, en lo secreto que en lo público, permitiendo que la palabra de Dios actúe como un espejo, no solo revela nuestra condición, sino que nos impulsa a la acción. La sana doctrina no es una opinión negociable, amado. Es el antídoto contra la esterilidad, amado, espiritual. Tal como Pablo instruyó a Timoteo, la labor del creyente es redarguir, reprender, exhortar, manteniendo un equilibrio perfecto entre la verdad que ilumina y una gracia que levanta. Un equilibrio, amado. No podemos ser simples consumidores de religión que busca beneficios propios. Debemos ser soldados de la cruz, anclados en Cristo, la única verdad que corta como espada de filo para separar lo humano de lo divino. Aleluya. Siguiendo el ejemplo de los apóstoles, amados, que entregaron sus vidas y sufrieron el martirio por no traicionar el depósito de la fe. Nuestra misión es custodiar, amado, el Evangelio, sin editarlo ni suavizarlo. Al final del camino, el objetivo no es la popularidad ante el mundo, sino la fidelidad ante el Maestro, para que un día podamos escuchar: bien, buen siervo, en lo poco he sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu salvación. Mira, amado, yo sé que hay todavía hombres y mujeres que se guardan para el Señor, que todavía, amado, no han doblado las rodillas a los Baales, que todavía están anclados en la verdad, aunque les cueste, amado. Cristo nos hace una advertencia, porque en Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, amado. Por eso la Biblia dice en Hebreos 2:1, amado, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dejarle, amado, la palabra deslizarse. La definición de deslizarse, amado, quiere decir irse a la deriva, apartarse lentamente de la verdad del Evangelio, como un barco que pasa de largo un puerto por no estar anclado. Es una advertencia sobre el peligro espiritual de descuidar la fe, olvidando las enseñanzas de Dios y permitiendo que las corrientes del mundo alejen a la persona de la salvación. Describe una embarcación, amado, que se desvía de su curso, o puerto del destino por descuido. Falta de atención, amado, o por no tomar en cuenta la corriente, terminando a la deriva. La frase, amado, que dice para que no nos deslicemos, es una exhortación urgente a prestar más diligentemente atención a las enseñanzas de Jesús y la salvación, para evitar que éstas se escapen y se pierdan de vista, amado. Porque es un proceso lento. El enemigo trabaja así, amado, lentamente. Y si no te das cuenta, amado, cuando despiertes, estás deslizado fuera de la salvación y de la verdad de Jesucristo, amado. Es un proceso bien sutil, amado. Una partida que es repentina, donde el creyente pierde el enfoque, sino que, amado, disminuye su vida de oración. Se aleja de la sana doctrina de manera gradual, poco a poco. Si no se ancla firmemente, amado, la vida en la verdad, el resultado puede ser el naufragio espiritual, apartándose de Dios y sus propósitos. En resumen, vamos, deslicemos en la Biblia significa riesgo inminente de perder la firmeza espiritual y alejarse del puerto seguro de la salvación por descuido personal, amados. Y esa era la preocupación de Pablo cuando le escribió a Timoteo estos versos poderosos que dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo convicción de Dios se entonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad de vida y se volverán a la fábula.
Por eso Pablo en el verso 2 dice que predique la palabra, que hices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y destruye. Y hay 3 palabras, amado, que quiero dejarle, amado. Aleluya. Número 1 es redarguir. No es juzgar, es iluminar, es poner la oscuridad para que la persona vea por qué está tropezando. Escucha, amado. Escuche, no es juzgar, amado. Mira, amado, los pastores somos responsables de ponerle un fundamento firme, amado, a las ovejas, amado, porque algún día Dios nos llamará cuenta, amado. Y hay que ponerle un fundamento para cuando vengan los lobos entiendan y comprendan, esto me huele a lobo. Aleluya. Mira, amado, mira. Aleluya. Yo siento, aleluya, el Espíritu Santo en esta hora. Mira, amado. Cuando Dios, amado, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar las ovejas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y son muchos irresponsables. Y el lobo se ha metido, amado. Aleluya. Y se ha llevado las ovejas enredadas. Y algún día la sangre Dios la demanda, va a demandar sobre sus cabezas. Aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Señor, amado. Oh, aleluya. Por eso Pablo, amado, Pablo era terrible. Pablo estaba en una cisterna, pero no le importó la cisterna, le importó las ovejas que estaban afuera. Y al hombre, aleluya, amado Timoteo, un joven, y lo pulió, le puso un fundamento y le anclate en la verdad, aunque te cueste. Alabasaya Makima. Ira Masaya Makama. La gente no entiende la realidad. Aleluya. Aleluya. Por eso Pablo decía, aleluya, lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras manos, porque vendrá un tiempo que vendrán hombres, amado, porque la gente no entiende la gran realidad, amado. Hay un lobo y hay un señor, hay un lobo y hay un rey, hay un mentiroso, amado, que siempre entra por la puerta de atrás. Y si no pulimos a las ovejas, amado, para cuando venga el lobo, dice, ay, esto me huele a lobo, aleluya. Yo le oro al Espíritu Santo de Dios, amado, que te haga entender, amado, que puedas, amado, hablarle al cuerpo, hablarle a lo que Dios te ha puesto, y entiendas, amado. Y pulas a tu oveja, amado, que cuando venga el lobo, amado, hablar, amado. La Biblia dice, Jesús dijo, oh, mis ovejas conocen la voz, pero cuando viene el salteador, el mentiroso, si dicen, amado, que no conocen su voz, yo le oro a Dios, amado, que las ovejas, amado, la iglesia entienda, amado, que cuando venga el lobo, entienda por el solo escuchar que ese es un salteador, porque Jesús no entra por la puerta de atrás, amado. Él es la puerta, Él es el único verdadero. Su nombre se llama Jesús, aleluya. Aleluya, amado. Oh, gloria a Dios, amado. Tú sabes, amado, que me llama la atención. Cuando viene el salteador, Jesús dice que no conocen su voz. Pero si tú no le pones, amado, le hablas a las ovejas y las puedes, no van a conocer cuando venga el diablo a destruir. Pero si nosotros entrenamos, amado, a las ovejas van a escuchar cuando hay peligro. Déjame decirte, amado, una de las cosas que hace la oveja es, amado, que cuando sienten peligro ellas lo huelen y no se acuestan hasta que viene el verdadero pastor. Y hoy en día, amado, nosotros como pastores debemos, amado, ser responsables en estos últimos tiempos que estamos viviendo, amado. Oh, aleluya, para la gloria del Señor. Número 2, amado, Pablo le dijo a Timoteo, reprende. Y reprende quiere decir detener, no es castigar, es intervenir. Pone un límite firme a la voluntad para frenar el daño inmediato. Número 3, es soltar. Y el soltar quiere decir levantar, amado. No es tolerar, es acompañar, ofrecer el consuelo y la dirección para que el error se convierta en crecimiento. Y hay un equilibrio, amado, porque la verdad sin gracia es crueldad. Pero la gracia sin verdad es permisiva. Solo juntas producen transformación. ¿Te entendió, amado? La verdad sin gracia es crueldad.
La gracia sin verdad es permisividad. Solo juntas producen formación. Aleluya. Concluyo, amado, con estas tres verdades, amado. La dictadura, amado, de la verdad sobre la emocional. Aleluya. Predica la palabra, no tu opinión. En debe decir yo siento, Pablo dijo, Dios dice. La sana doctrina no busca validar tus sentimientos, sino transformar tu realidad. No busque mensajes que te den la razón, busca la verdad que te corrija. Número 2, discernimiento frente al consumo espiritual. Prefiere la verdad que duela o la mentira que entretiene. El peligro no es el silencio, sino el ruido del maestro que endulce el pecado. La fe no es una transacción para tu bienestar, es una rendición absoluta a la soberanía de Cristo. Ten el valor de oír lo que necesitas, no lo que desees. Número 3, amado. Con esto estoy terminando, amado. Custodia de la fe, no de la comodidad. El evangelio no se edita, se hereda. Pablo no guardó su prestigio, guardó el depósito. No tienes derecho, amado, a suavizar el mensaje para hacerlo dirigible. Recibiste una antorcha encendida con sangre. Tu única misión es entregarla con el mismo fuego, sin apagar una sola chispa. Conclusión: no seas un consumidor de religión, amado. Sea un soldado de la cruz. Que tu vida, perdón, no la diste de la cultura, sino la verdad que te hace libre. A los apóstoles, amados, les costó su propia vida, pero se anclaron en la verdad, que un día fueron instruidos, discipulados por el gran maestro de los maestros, Jesucristo, aunque le costó su muerte. A Jacobo, amado, le costó ser decapitado por orden de Herodes. A Pedro crucificado, amado, boca abajo en Roma. A Andrés crucificado en una cruz en forma de X. A Felipe crucificado, lapidado en Neápolis. A Bartolomé decapitado en Armenia. Tomás atravesado por lanzas en la India. Mateo asesinado por espada. A Santiago arrojado en el templo y rematado a golpe de mazo. A Simón el Celote cerrado por la mitad en Persia. A Judas Tadeo ejecutado con hachas o flechas en Persia. A Matías, amado, lapidado y decapitado en Judea. A Pablo, amado, decapitado con espada en Roma. Estamos escuchando, amado, una verdad que nos hace libre, o una mentira que nos quita la mirada del blanco de la soberana vocación, la cual es Jesucristo. Todavía hay hombres que prefieren morir, amado, antes de traicionar el evangelio de Jesucristo. Que cuando Dios nos llame, amado, a su presencia, el Señor puede decir, amado, como dice Mateo 25:23, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Mira, amado, ánclate en la verdad, aunque te cueste. Afina los oídos, amado, y entiende, amado, aleluya, que estamos viviendo los últimos instantes, los últimos momentos, que hay una apostasía y hay que afinar el oído, amado, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, amado. Y si te duerme, amado, en Puerto Rico dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, amado. Y vamos a ver las consecuencias si no escuchamos la voz del Espíritu Santo de Dios en esta noche. Aleluya. Por eso yo le predico, amado, anclados en la verdad. Ánclate, amado, cueste lo que te cueste. Cuando vengan las mareas, las emociones, la tribulación, la angustia, la necesidad, la situación adversa, el panorama que no entiende, ánclate en la verdad, ánclate en la poderosa palabra, que Dios nunca nos va a fallar, Dios nunca nos va a fallar, Dios nunca nos va a fallar, aleluya. Todavía Jesucristo está sentado en el trono, aleluya, adorando, y vive por los siglos de los siglos. Aleluya.
Hay un Dios sentado en el trono que nos salvó, nos limpió aun cuando nosotros no nos merecíamos nada, amado. ¿Cuánto más hoy, amado? Aleluya, en Jesucristo, el dueño y Señor de nuestra vida, que nos va a guiar anclados en la palabra poderosa del Señor. Ánclate en la verdad, no deje que nada ni nadie te mueva, amado. Ánclate, no deje que nadie te mueva, ni palabra, ni enseñanza falsa, nadie te mueva de la poderosa palabra del Señor. Ramamanda la basenda. Oh, aleluya, oh, gloria sea el nombre poderoso del Señor, amado. Aleluya. Así que, amado, tú que me estás escuchando, si estás pasando situaciones adversas, oh, que lo que estás escuchando, amado, ánclate en la verdad, ánclate en la poderosa palabra del Señor que dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aunque esté oscuro, usa la palabra que es la brújula que te llevará a puerto seguro y algún día a la vida eterna en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Oh, gloria sea el nombre, Señor. Que cuando Dios nos llama a su presencia, amado, el Señor nos pueda decir: entra, buen siervo y fiel. Aleluya. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de la salvación, amado. Que los dones, amado, no te confundan. Que las habilidades que Dios te ha dado no te confundan, amado. El carácter es lo que te define. La integridad delante de Dios y delante de los hombres. Eso es lo que tú realmente eres, amado, en Cristo Jesús. Aunque te vista como te vista, amado, hay uno que te conoce muy bien, amado, y se pueden vestir, amado. Cuando miramos los frutos nos damos cuenta, amado. Oh, Levito viene vestido como oveja, pero Dios te quitará la careta. En estos últimos tiempos el Espíritu se moverá y verás que Dios va a hacer grandes cosas. Ay, le quitará la careta a mucho. Aleluya, porque Dios está cansado del pecado. Así que, amado, mira, amado, si nunca has recibido a Cristo como tu único, exclusivo Salvador, amado, la Biblia dice, amado, conoceré la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es Cristo, el único que pueda libertarte y limpiarte, aleluya, de todo pecado con la poderosa sangre del Señor. Solamente, amado, tiene que decir: Señor, entra a mi corazón, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, límpiame con tu sangre, Espíritu Santo, entra y transforma mi vida, aleluya, para la gloria y honra del Señor. Así que, amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu ministerio, Ángel Elizabeth Ministry, alcanzando las almas para Cristo. Pelea, mano, no te detenga y échale mano a la vida eterna.